Apuntar más a una holarquía y no tanto una jerarquía. Para mí, tipo, tener mucha jerarquía y agregar mucha capa de gerente, personas que toman decisiones y al fin y al cabo terminás creando tipo en un elefante que tipo, es muy difícil de gestionar. Yo creo que llega un momento en el cual no te queda otra, que tenés que tener esa estructura, pero me parece que no hay que apurarse a que eso pase. Acompáñanos en un episodio con Luciano Ferrari, COO y cofundador de Octobot, una compañía uruguaya de desarrollo de software enfocada en el mercado estadounidense, con más de 10 años de operación y que recién fue adquirida por Spark. Tanto pequeñas y medianas empresas como startups y corporativos pueden, dependiendo de sus equipos internos y de su etapa de crecimiento, requerir de un experto en desarrollo de software para echar a andar un nuevo proyecto, revisitar uno que ya existe o apoyar a su equipo actual. Octobot es una empresa que provee a estas compañías con servicios de desarrollo mientras se encarga de seguir las mejores prácticas del mercado y poner a su disposición a equipos de profesionales competentes para sumarse a los proyectos de estos negocios. Luciano es un emprendedor y desarrollador con más de 11 años de experiencia como director de operaciones y él ayudó a Octobot a pasar de ser un emprendimiento de 3 socios a ser una compañía con más de 100 empleados. Durante esta conversación vamos a estar charlando de cómo hay que documentar los procesos únicamente donde son críticos. Si no, vas a perder agilidad. Una recomendación de Luciano es poner atención en las fronteras y entregables entre departamentos que son distintos, como podrían ser diseño y desarrollo. También hablamos de cómo no sirve de mucho tener procesos de feedback, one-on-ones, performance reviews y todo este tipo de dinámicas si no se toman acciones ante los resultados de estas. Otro punto importante fue que ante el desafío de las estimaciones de tiempos de desarrollo, no hay mejor metodología que una ágil, porque esto te permitirá adaptarte rápidamente. Y por último, también platicamos de cómo los primeros empleados de una organización son los que terminan dictando la cultura de la misma. Así que pon mucha atención en esta parte desde un inicio. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. Del otro lado de la llamada, muy emocionados estamos porque tenemos a Luciano Ferrari, quien es COO y cofundador de Octobot. ¿Cómo estás, Luciano? Buenas, muchas gracias por la invitación, gracias por la intro, muy contento de estar acá. La verdad que estaba esperando mucho tener esta oportunidad de hablar con ustedes, muy intrigado, de conocerlos. Así que nada, muchas gracias por la invitación y espectacular, con ganas de compartir. Qué joya, ¿no, hombre? Y viendo tu perfil, preparamos muchísimas preguntas que sabemos que van a ser muy valiosas para toda la comunidad de gente que escucha este espacio. Empecemos con lo que yo llamo ya la carnita después del contexto. Vimos por ahí en tu LinkedIn que eras un experto en ayudar a empresas a ser escalables, flexibles y ágiles. Entonces nos encantaría saber desde la parte fundamental qué es lo que vuelve a una empresa escalable, flexible y ágil, ¿no? ¿Qué se necesita? Es una gran pregunta, hay una contradicción siempre ahí entre escalar y ser flexible, es como el dilema que siempre se plantea, me parece. Yo digo, como les comentaba en la introducción, Octobot, al fundarse con el agilismo en mente, digamos, como me gusta decirle a mí, ya culturalmente siempre tuvimos un foco agile nosotros, implementando Scrum o distintos gustos de Scrum. Para mí es un primer punto, un punto de partida necesario para que la empresa en toda su trayectoria sea agile. Sí, es muy difícil para mí, tipo, si culturalmente todo el equipo que contratás y desde los founders, digamos, no hay como esa cultura de tipo, tenemos que tener la flexibilidad arriba de la mesa, es como difícil que después cuando crezcas la puedas tener. Entonces, nada, ese para mí es un primer punto. Y después hay otra cosa que también pasa, es en la medida que vas creciendo, hay como dos paradigmas, el tal paradigma jerárquico y el paradigma holárquico, que nosotros en Octobot siempre intentamos. Octobot fue una empresa bastante horizontal en todo su crecimiento, incluso hasta el día de hoy. Yo tengo conversaciones con cualquier persona en Octobot, tengo uno a uno con personas del ECT, desarrolladores de tal equipo, y eso me parece que también es importante, el foco en apuntar más a una holarquía y no tanto una jerarquía. Eso te aumenta, digamos, la cantidad, los canales de comunicación y también te reduce la burocracia en abundancia. Para mí, tipo, tener mucha jerarquía y agregar
mucha capa de gerente, de personas que toman decisiones y al fin y al cabo terminás creando tipo en un elefante que tipo, es muy difícil de gestionar. Yo creo que llega un momento en el cual no te queda otra, que tenés que tener esa estructura, pero me parece que no hay que apurarse a que eso pase. Cuando arrancamos, a ver, no teníamos ningún proceso, tipo, todos hacíamos todo, y ahí tipo la comunicación y toda la información estaba 100% disponible para todos, entonces la toma de decisión era fácil. La cresta de la ola de la flexibilidad en ese tamaño, ¿no? Porque tipo, todos tenemos información a todo y las decisiones te das vuelta en el garage y tenés al otro atrás y tomás la decisión. Es todo fácil. Pero en la medida que empezás a crecer, eso se empieza a complicar un poco porque ya empiezan a aparecer, tenés que empezar a ordenar la cancha y empezar a ordenar la toma de decisiones. Lo que intentamos nosotros fue generar procesos en los lugares donde son fundamentales. Entonces, tipo, en no crear procesos que son innecesarios, son tipo al santo botón. A mí me pasa, yo soy una persona que me gusta el orden y me gusta tener tipo cosas claras de pasos a seguir y eso es una cosa que me gusta, pero también sé que irme para el otro lado en crear mucho proceso termina siendo contraproducente justamente porque te quita flexibilidad, te quita agilidad, te quita que eso en realidad termina siendo un valor agregado para nosotros, es un valor agregado para nosotros al día de hoy. Entonces nos concentramos básicamente en eso, cada área que cree su proceso principal y particularmente nos concentramos en crear procesos en donde hay fronteras entre las áreas, en el sentido de tipo, en la frontera de las áreas es donde se dan los conflictos, eso es como si lo abstraes, pasa desde la arquitectura de sistemas hasta en el desarrollo, en la creación de organizaciones de personas de cualquier tipo porque ahí donde se dan los conflictos. Entonces ahí sí hay que tener, me parece, un proceso claro para ver, tipo, el client partner, un proceso de fulfillment, ponele, que es un proceso que nosotros, tipo, documentamos para tener en Octo. El client partner viene con la idea, viene con la propuesta cerrada, le pasa la necesidad de hacer fulfillment al equipo de operaciones, y el equipo de operaciones analiza qué es lo que hay en el bench o qué posibilidades hay de rotar a alguien del equipo, el resto de las vacantes que quedan se la pasa al equipo de talent, espera que le consigan la gente y le da de alguna manera el fulfillment resuelto a ventas y después ahí se hace el handover y se dispara el proyecto. Por ejemplo, en esos contextos donde hay intercambio de información entre varias áreas, creo que ahí hace la necesidad de tener tipo un proceso, por lo menos tipo el happy path, digamos, definido, no entrar tipo en todas las mega miles de casuísticas que puede haber. Un cimiento claro desde dónde partir. Pero yo creo que lo mejor es tener la menor cantidad y después tener lugares donde sea 100% flexible, tipo, vos sabés que tipo acá adentro, bajo este contexto y dar tipo lineamientos claros, tipo, mirá, el alcance tuyo, que ahí también se da mucho en lo que es la creación del liderazgo dentro de la organización, tipo, de setear claramente, tipo, vos como delivery lead tenés que hacer tal y tal cosa, adentro de esa burbuja, movete como vos quieras, sé libre, haz lo que quieras, tomá las decisiones que quieras, pero no tipo decir exactamente, ya ahí te pasas al micromanagement y de vuelta, perdés flexibilidad. Entonces, tener mínimos procesos, tener contextos claros donde la persona puede actuar con libertad y manejarse de esa manera, me parece que es algo que hemos hecho bien en Octobot y creo que ha funcionado. Fenomenal. Ahí está. Sí, no, está increíble y yo creo que en empezar a documentar procesos que al principio es un poco un lujo y luego es una necesidad que si no, pues no puedes crecer a más de cierto número de personas, ¿no? Siempre una de las dudas más importantes es esta, es qué es lo que sí vas a tomar en cuenta y qué es lo que no. Y así como mencionas el roce entre las áreas, también hay otra parte importante, ¿no? En este crecimiento natural de las organizaciones, que es, bueno, ahorita hablamos de la parte más romántica o más sencilla, ¿no? Pues son 3 personas que tienen ciertas aptitudes y conforme avanza el tiempo se las van dividiendo y luego se vuelve un rol oficial y cada quien tiene unas responsabilidades separadas de la otra persona, ¿no? Pero ¿qué sucede con el resto de la organización? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hay que evaluar para saber si es momento de cambiar la estructura de tu equipo? Si acabas de meter a unos perfiles más y ya no sabes si los equipos construidos que tenías son los buenos, bueno, ya sea cambiar elementos de rol, crecer el equipo,
o dejar ir colaboradores que ya no, pues ya no tienen sentido con la nueva organización. ¿Dónde dirías que, o sea, dónde hay que fijarse para saber si ya no está funcionando la estructura que tiene alguien puesta? No, está buenísima la pregunta. Los primeros años de Octobot, eso lo hacíamos entre los tres, porque en realidad todos sabíamos tipo cómo venía funcionando el proyecto, cómo estaba performando, si el cliente estaba contento, si el equipo estaba contento. Nosotros tres teníamos siempre la información arriba de la mesa de lo que estaba pasando. Era como más fácil tomar ese tipo de decisiones. Si nada, si había que cambiar a alguien de proyecto, si había que agrandar el equipo, si había que desvincular a alguien porque no estaba performando bien o cambiarlo del proyecto. Todo ese tipo de decisiones, digamos, eran más fácil de tomar porque veíamos el día a día. Pero en la medida que empezás a crecer, esa información no la tenés tipo te la comunican, digamos, o son otras personas que toman la decisión. Entonces me parece que para mí ahí son importantes dos cosas. Una es o sea, armar una buena estructura de liderazgo, o sea, los líderes que vos le estás delegando eso estén alineados además de con la cultura de la empresa, también alineados con la manera que uno tiene de pensar y uno quiere para el management de su organización. Entonces, ese para mí es el punto número uno, tener un buen liderazgo que esté alineado con el histórico del management que creó la empresa. Y después la segunda parte me parece que es importante tener buenas herramientas soft. Por ejemplo, una reunión que tengo con todos los delivery lead una vez por semana me junto con cada uno y hablamos de cuáles son los problemas que tienen los proyectos, cómo viene cada proyecto. Entonces ahí, nada, eso es un punto de información a la hora de tipo tomar tal decisión y en esa reunión se resuelven pila de cosas, tipo, menganito, no sé, hay que involucrar a People para que hable con él, a ver, porque está indeciso si quiere seguir siendo desarrollador o se quiere pasar al área de data o quiere pasarse al área de mobile porque le interesa más. Situaciones tipo de cambio de foco profesional, digamos. Por nombrar una, ¿no? Pero tipo, situaciones que plantea la gente, hay millones, como le debe pasar a ustedes también, y es con lo que hay que lidiar, digamos, es así. Hay que saber entender lo que es parte de este tipo de empresas. Después, otra cosa importante para mí son los performance review. Nosotros en Octobot hemos trabajado mucho eso. Hemos implementado varias versiones, algunas han salido bien, otras mal. Ahora estamos con uno nuevo, un nuevo tema, una nueva herramienta y una nueva forma de hacer las performance review y las hacemos cada 2 semestres y ahí se tiene una charla en profundidad con la persona. Estas performance review las lidera usualmente el delivery lead, las hacen con el engineer líder del equipo. Nada, la persona hace una autoevaluación. Después esta dupla crea la devolución y después se la dan a la persona y ahí se definen los movimientos dentro de un career framework que tenemos definido. Que el año pasado sacamos la segunda versión que nos llevó meses de trabajo, porque es una cosa súper laboriosa. Pero bueno, ahí en esa charla se ve tipo, esta persona está contenta, no está contenta, etcétera. Después otra cosa que también tenemos es el NPS de los clientes. Nosotros, el equipo de los client partners le mandan a todos los clientes una vez por Q un formulario donde ellos tipo evalúan la calidad de servicio que les estamos brindando. Eso también es otro indicador para saber si el proyecto desde la perspectiva del cliente está bien encaminado o no, lo cual es fundamental. Y después otra cosa que hemos implementado, ahora lo dejamos de implementar, pero para mí yo profundamente creo que tiene un gran valor, lo sacamos de Spotify, que siempre para mí es una buena referencia, pues saca todo el tiempo buenas herramientas, tanto de técnicas como de soft skills, que es el Squad Health Check, se llama. Que básicamente lo que vos haces es evaluar un proyecto en distintas verticales. Entonces el delivery lead hace una reunión con el equipo y dice, bueno, estamos entregando valor y ahí tipo la gente vota, verde, amarillo, rojo. El equipo está contento, verde, amarillo, rojo. Entonces es como un autodiagnóstico del equipo y de alguna manera sabes, tipo, bueno, mirá, acá esto está rojo. O podés ver si cruzás la información de todos los proyectos, podés ver tipo lugares donde capaz que son generales los problemas o no, y de alguna manera te
te da una herramienta fácil, visual, como para saber, tipo, hay que atacar, hay que solucionar estos rojos. Todas esas herramientas me parece que ayudan a tomar este tipo de decisiones. Claro, 100%. Ahí ya la cosa se dibuja solita virtualmente, ¿no? Si alguien está inconforme, se ve. Si algo no está performeando como tiene que ser, si algo va atrasado. Realmente es en estas conversaciones donde uno puede terminar por ver si la cosa está marchando como debería, ¿no? Y de ahí la importancia de tener, como dices, nuestras reuniones semanales para ir al día a día, pero también las que son más intensivas, como ya los performance reviews de cada uno de los empleados. Y después la otra parte importante, ahora que me pongo a pensar mientras comento esto, es el accionar también. Muchas veces, tipo, digo, que ahí donde se ve, tipo, el nivel de liderazgo. Muchas veces el accionar, cuando hay que accionar cosas que son positivas, esa conversaciones fáciles tenemos todos, conversaciones difíciles, más o menos. Ahí es donde se complica, entonces, bueno, ahí es donde se ve de alguna manera el nivel de skills del liderazgo, si tienen esas conversaciones y las encaran o quedan trancados. Lo importante después con toda esa información es accionar para corregir cualquier situación que haya, digamos, y no dejarla procrastinar, digamos, seguirla pateando hacia adelante, bueno, no sé qué hacer, Esas cosas también son importantes, ¿no? Tomar acción. Sin duda, y antes de irnos a la siguiente pregunta, yo quisiera nada más hacer hincapié cómo es impresionante que el 90% de lo que hemos platicado es de la gente. Siempre. No de... Y claro, los procesos, pero los procesos son para manejar gente, o sea, no estamos hablando del craft, ¿no? Y esto pues se espejea mucho con una de los grandes insights que hemos sacado en este podcast de entrevistar a un montón de emprendedores, y es que el problema nunca está en los cables, ¿no? Está en la gente que los está conectando, porque ahí es donde existen pues las fricciones y los desastres, ¿no? La tecnología nunca va a ser el problema. Nunca va a ser. Sí, a mí nadie me dijo que me iba a convertir en el entrenador de un equipo de voleibol. Luciano, a ver, antes de irnos al corte, nos encantaría que nos contaras. Vimos en la investigación de esta entrevista en su sitio web que Octobot acaba de ser adquirido por Spark. ¿Podrías contarnos esa historia siempre nos encantan las historias de los merge, de los exits? Mucha gente se mete a este camino tan rocoso que es el emprendedurismo con un objetivo como este al final, y cuéntanos, ¿cómo fue? Les cuento. La verdad que primero que nada estamos muy contentos de ser ahora parte de la Spark Family. ¿Cómo se dio este proceso? Nosotros en realidad no estábamos buscando vender cuando se dio, fue algo tipo... Sabíamos que en algún momento podía llegar a suceder porque a veces tipo, si querés llegar a ciertos niveles de tipos de clientes o crecer más que nada en el mercado norteamericano, se hace difícil desde Uruguay o desde Latinoamérica, me parece. Capaz que para ustedes que tienen más cercanía con Estados Unidos les es más fácil, y entiendo que capaz que el mercado interno de México obviamente es bastante mayor que el de Uruguay por un tema demográfico. Pero esa llegada se hace difícil, conseguir vendedores en Estados Unidos es un desafío, es costoso, digo, obviamente no tienen ni idea dónde queda Uruguay, entonces trabajar con una empresa uruguaya es tipo, ¿de qué me estás hablando? Entonces eso de alguna manera tranca el crecimiento porque no te permite llegar a clientes tipo cada vez más grandes, ¿no? Que es tipo, uno arranca con startup, después tipo va a organizaciones medias, después va a organizaciones privadas, pero con capital capaz, después va tipo a organizaciones privadas establecidas, después querés llegar a las públicas y ahí todo ese camino, hay un par de escalones que capaz que los hace fácil, pero ya cuando querés llegar, digamos, a la parte más jugosa, empiezan los desafíos y empiezan tipo requiere una inversión importante. Entonces capaz que eso lo vimos como algo, para seguir creciendo había que dar este salto. En esta industria es algo que, a ver, nos llegaban muchos correos con tipo, mirá, tipo, estamos interesados en posicionarnos en Latinoamérica, etcétera. Algunos, la verdad que tuvimos primeras calls y los descartamos bastantes. Nosotros siempre estábamos dispuestos a hablar o a charlar con cualquier persona, o con cualquier organización, pero hay muchos tipo, que no había alineamiento cultural o era tipo, no había buenas sensaciones emocionales en las calls, tipo, ¿viste? El instinto ese decís, no, esto no va a andar. Pero cuando tuvimos la primera call con Spark, que la tuvo Ille, el CEO, ahí ya
vimos que había otro enfoque y después, nada, esa ola siguió transitando, siguieron las comunicaciones. La primera comunicación se dio a mediados de año, junio, julio. Hubo un par de idas y vueltas. Obviamente, cada ida y vuelta aumentaba los niveles de información que se manejaban. Y después en octubre nos invitaron a ir a Atlanta. La empresa es de Atlanta, Atlanta, Georgia. Y dijimos, bueno, vamos. Pues ya estábamos en un nivel tipo bastante avanzado. Nos tomamos un avión. Aparte teníamos unos clientes ahí nosotros en esa ciudad que ya aprovechamos a visitar. Fuimos por 2 o 3 días. Nos juntamos con ellos y yo particularmente que Guille ya los conocía, pero yo no los conocía y la verdad me quedé muy... O sea, me di cuenta que era otra cosa, era distinto al tipo de planteos que veníamos teniendo, había como buen fit cultural. Spark no es una empresa muy grande para lo que es Estados Unidos, es una empresa que fíjate hoy en día son 800 personas, para Uruguay es una empresa gigante, pero para Estados Unidos no es una empresa tan grande, es una empresa, es como, entonces yo lo veo como si fuese el Octobot, pero en Estados Unidos. Entonces Ya. había como mucho alineamiento a nivel de management, había mucho alineamiento a nivel de tipo cultura, cómo manejar la gente, el tipo de proyectos que tienen clientes grandes, UPS, Southwest, Pfizer, tienen una linda cartera. Y ellos en realidad buscaban en nosotros un partner estratégico que los ayude a crecer en Latinoamérica porque estaban teniendo la necesidad de empezar a implementar un cliente nearshore. Pero les interesaba el negocio nuestro también, les interesa cómo venimos haciendo crecer la empresa. Octobot los últimos 2 años creció 50% de base, particularmente el año pasado, que fue tipo bastante desafiante por todo lo que era la situación económica en Estados Unidos y por lo menos acá en Uruguay mucha empresa estuvo complicada, competencia nuestra, pero nosotros logramos crecer arriba de estos límites. Entonces, nada, eso les llamó la atención mucho y no buscaban querían una empresa que funcionara bien, que tenga buen management y que esté tipo rodando, tenga buenos clientes y no buscaban cortar con nada de eso, no buscaban ni cortar con gente, ni cortar con clientes, por más de que sean uruguayos, que tenemos algunos. Y eso la realidad es que también fue algo que vimos como positivo. Y bueno, volvimos a Uruguay y ahí nos plantearon, nos hicieron una oferta formal, nos mandaron un LOI. La LOI fue bien recibida, la oferta era buena, claramente vieron el valor que teníamos en Octobot y ahí empezó el proceso de due diligence, que el proceso de due diligence es un proceso, yo nunca lo había vivido, es mi primera vez, complicado. Es mucho request list, se trabaja en mucho abogado, mucho equipo contador, equipo de finanzas que va, viene, te piden información, vos tenés que trabajar en conseguirla y tiene el desafío adicional de que te empieza a alejar del negocio, que eso no es menor por ese periodo de tiempo. A nosotros en el medio, tuvieron la fiesta, lo cual, también hizo que todo funcionara un poco más lento. En Uruguay las vacaciones suelen ser en enero, entonces había mucha gente de vacaciones en enero. Fueron todas fechas complicadas, hubieron algunos puntos desafiantes durante la negociación, pero el 31 de enero llegamos a buen puerto, y bueno, y ahora en fines de febrero lo comunicamos, se hizo público, digamos. Y la realidad es que estamos muy contentos. Yo como recomendación, si alguien tiene que pasar por esto, es dejen a alguien, a uno de los founders solamente dedicado al negocio. Nosotros nos pusimos, creo que un error que cometimos fue ponernos los 3 dedicados al due diligence porque estábamos todos interesados. Creo que en retrospectiva me parece que fue un error. Yo creo que alguien se tendría que haber quedado gestionando el negocio y olvidarse que estaba eso arriba de la mesa, solamente capaz que tenía alguna conversación estratégica. Creo que eso, si lo tuviese que hacer de vuelta, es algo que cambiaría. Ese fue el proceso. Fenomenal, grande historia y gran pepita de oro para toda la gente que nos escucha, que está preparándose para algún día salir. Nos vamos al intermedio de este programa. Queremos recordarle a todos los que están escuchando, los que nos están viendo en YouTube, que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa para que reciban una notificación cada que tengamos un capítulo para ustedes. Lo hacemos todos los lunes de manera religiosa. Y nada, regresamos. Estás escuchando Cuando el Río Suena,
un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de este episodio, Luciano Ferrari, que es COO y cofundador de Octobot. Y continuando con esta conversación, Luciano, algo que tenemos muchas ganas de preguntarte, que siempre nos intriga muchísimo, es que el desarrollo de software puede ser sumamente impredecible en materia de tiempos, ¿no? Sabemos que pues, si te atas menos a los tiempos y más a la entrega de valor de otra forma, ¿no? Si los planes son más cosas ongoing, ¿no? Que cosas con fechas limitadas, puede ser que evadas un poco este problema, pero bueno, o sea, sin duda no deja de ser pues medio impredecible, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se aseguran de entregar a sus clientes sin que este tema del tiempo se vuelva una fricción? Bien, a ver, es como dijiste vos, es el desafío de la industria del software, me parece. Es un tema complicado. Yo creo que en la realidad es que en la historia de Octodot nos ha pasado muchas veces, no hemos llegado a los tiempos y ahí donde entra toda la dinámica, bueno, tipo, ¿por qué? ¿Dónde están, tipo, las razones de por qué, tipo, no se llegaron a esos tiempos? Y creo que nosotros en Octobot hemos sacado muchos aprendizajes, más que nada a nivel de comunicación y de cómo se arman las propuestas de trabajo con los clientes. Nada, a lo largo de todos estos años, yo creo que una cosa importante que nosotros tenemos en Octobot es tener un gran equipo de lo que es venta y lo que es delivery, digamos, en el sentido de que haya buena sinergia entre ellos para que de alguna manera lo que se termina vendiendo el cliente se termine ejecutando de esa manera, porque está muchas veces tipo hay una balanza ahí, ¿no? En el sentido de que nosotros siempre tiramos chistes con Guille sobre esto, porque hay como una balanza de tipo, los vendedores o el equipo de ventas, digamos, siempre quiere, su objetivo es vender, entonces va a querer siempre darle al cliente lo que quiere al menor costo posible o poder, tipo, obviamente dentro de los límites que hay naturales. Y por otro lado, el equipo que lo va a ejecutar se quiere cubrir, entonces, tipo, te quiere tirar los números hacia arriba. Entonces hay como una suerte de balanceo entre ambas partes. Entonces, nada, nosotros lo que buscamos con este equipo que básicamente trabaja la propuesta es armar propuestas que son, obviamente, primero le entreguen valor al cliente. Muchas veces para el cliente el valor tiene un eje temporal, es tipo, yo quiero tener esto pronto para tal y tal fecha porque se lo tengo que presentar a inversores, porque tengo que presentarlo en tal evento. O sea, obviamente también por los costos, ¿no? Hay una razón asociada, digamos, a esto. Entonces, entregando valor en los tiempos que el cliente le parecen razonables, pero al mismo tiempo, tipo, propuestas que sean alcanzables, o sea, que haya un compromiso del lado del equipo de delivery que diga, bueno, esto es desafiante, pero tiene sentido. Entonces, nada, buscar como ese balance es importante, me parece. Y después, nada, el segundo punto es el que ya les mencioné varias veces, el tema del Agile. Me parece que tener este tipo de metodologías que te permiten rápidamente adaptar digamos, a lo que se está desarrollando es importante, porque si no, los cambios de contexto y la falta de comunicación con el cliente te matan. Y al mismo tiempo, el otro punto importante es manejar buenas comunicaciones con las contrapartes, porque un clásico de la industria del software acordás una cosa, pero en realidad después el contexto empieza a cambiar y vos en realidad no fuiste claro con el cliente que en realidad lo que te están pidiendo o el cambio que te están pidiendo no estaba contemplado en el contexto, en el contexto inicial, entonces eso implica que va a llevar más tiempo o más recursos, entonces tener ese diálogo abierto y hacer planteos razonables al cliente y eventualmente decir, mirá, esto lo estás pidiendo, tiene este impacto, lo querés hacer o no, y no estaba planteado inicialmente. Bueno, ahí tener ese canal con el cliente, esa confianza y esa madurez, digamos, como para hacer esos planteos, es importante, porque si uno no dice nada y no levanta la bandera, tipo, mirá, esto que estás planteando, tipo, va a meter un desvío, cuando
el tren se te va a terminar descarrilando. Y ahí eso no le sirve a nadie porque el cliente termina enojado y hay altas chances que el proyecto se caiga. Y eso genera una cosa que pasa mucho en Octobot. O sea, históricamente nosotros crecimos mucho en base a referidos, históricamente. Entonces, nada, tener tipo un buen delivery facilita después, o sea, es como una retroalimentación hacia el equipo de ventas. Hacer buen delivery ya sabes que va a traer referidos y te ayuda a vender más. O sea, es muy importante vender y ejecutar bien como para lograr esos objetivos y tal. Para mí, tener una comunicación clara con el cliente cuando se plantean estos desvíos. O lo otro que también muchas veces pasa es tipo, contratos time and materials. No hay scope del proyecto, 100% abierto, hacemos lo que vos querés, estos son los rates y listo, están las cosas claras. Y ahí tipo, vos me decís lo que voy a hacer. Pero distinto es cuando hay un scope y que ahí es donde se dan los escenarios más desafiantes y donde hay que tener buena comunicación. Exacto. Híjole, cuántas cosas con las que podemos también identificarnos. Estoy de acuerdo en que ese es el desafío, como lo mencionaste en esta industria de desarrollo de software, porque nosotros veníamos de un background de diseño donde pues no importa lo que yo te prometí, así me tenga que desvelar y no dormir, te lo voy a entregar. Pero con el desarrollo de software pasa esta cosa que el problema de repente se puede volver tan monstruoso, algo que parecía que ibas a tener en 3 horas y que dejaste al final. Se convierte en una tarea de 3 semanas, ¿no? Ajá, y eso es lo loco, lo exponencial que luego pueden ser estas cosas. Y digo, no depende enteramente del pequeño componente que estás haciendo, ¿no? Muchas veces de cómo está el cableado. Y ahorita que platicabas esto, pues justo sí es un punto a favor de las metodologías ágiles ante este contexto, el que existan, porque yo me acuerdo la última vez que estuvimos en esta situación, justo, ¿no? Pues, todo el mundo trabajando horas extra porque sí era muy importante llegar a una fecha que teníamos que llegar. Yo me acuerdo muy bien como Rodrigo en un punto dijo, de aquí para abajo me quitan todo, nos concentramos en esto lo hacemos más bien así, tal, tú para acá, esto para acá y raspados, sangrados, con todo mundo en las próximas 2 semanas se toman un par de días de descanso, sí o sí, pero llegamos. Y si hubiéramos tenido que cumplir con todo ese checklist que había previamente sin tener que, más bien sin poder malearlo a la manera que queríamos, pues otra historia seguramente hubiera sido. Me encanta, ¿no? la analogía de que en desarrollo uno va jalando un cable cuando quiere solucionar algo, pero no sabes a dónde llega el otro lado, ¿no? Pues qué tanto trae enredado. Ajá, de repente salen unos nudos, ¿no? Y eso no te pasa en un proyecto de diseño, ¿no? En un proyecto de diseño tú sabes de aquí a acá cuántas son y igual, y si calculas más las horas, pues es un día de salir tarde, pero no son 3 semanas de repente, ¿no? O sea, realmente es muy impredecible. Sí. Locuras. Pero a ver, Luciano, cuéntanos. Alguien llega a las mesas de venta de Octobot, tiene la idea de una B2B SaaS, un MVP. ¿Cómo lo ayudan ustedes a ir de 0 a 1? Bien, nosotros una cosa que hemos implementado como parte de todo el descubrimiento que hemos hecho, de toda la evolución que hemos hecho en la organización en todos los aspectos, es tener de alguna manera bien bajado a tierra una herramienta, un proceso de discovery, digamos. Entonces, el proceso de discovery, de alguna manera, lo que permite es, tener rápidamente, armar un equipo que trabaje 2 semanas como mucho, ¿tá? En el cual está compuesto usualmente por un product designer, un engineer leader y un delivery lead, es un equipo chico, y que de alguna manera en estas 2 semanas pueda aplicar ciertas herramientas de negocio, básicamente, de descubrimiento de negocio, vamos a llamarle, para encontrar dónde está el valor para los clientes rápidamente. O sea, buscar dónde están las partes esenciales, dónde está el valor esencial que el cliente busca con el problema que busca resolver esta persona y de alguna manera usar esa validación o ese proceso de descubrimiento como punto de partida para después la creación del MVP. Esto permite varias cosas, en realidad, primero validar la idea, que muchas veces hay gente, la clásica, yo pienso que sé todo y vamos a desarrollar
y después terminamos todos enojados porque tipo uno porque gastó miles de dólares en hacer un producto que en realidad al mes después de salir de producción se da cuenta que no sirve para nada porque no es lo que el cliente quiere. Permite optimizar recursos, permite trabajar en lo importante, que es agregar valor al cliente. O sea, la simpleza de tipo saber dónde está el valor, saber lo que hay que hacer y concentrarse en eso. Y ser eficientes en lo que es tipo la alocación de recursos, digamos, para el cliente. Eso es lo que hemos descubierto, digamos, que sirve mucho para este tipo de situaciones. Particularmente, después hay toda una parte de que el cliente tiene que estar abierto a este tipo de situaciones. Se puede dar de que el cliente tipo esté muy seguro de lo que quiere y que no quiera porque conoce el negocio, hace años que está. Y bueno, está ahí, uno usualmente como que se choca con ciertas paredes a la hora de querer tipo vender el Discovery, empezar por el Discovery y no largarse al desarrollo directamente. Pero usualmente cuando hay ciertas inseguridades o cuando se logra tipo demostrar el valor en el proceso de ventas, tipo es algo que se hace y tiene buenos resultados. Muy bien, entonces para ir de 0 a 1 lo que hacen es tener esta sesión de Discovery. Ahí se define muy bien cuáles son los pasos que debe de tomar el equipo que va a desarrollar el proyecto, dónde está lo llamaste como el valor esencial que está buscando el cliente. Y una vez que eso está definido, manos a la obra y se pone a trabajar en esas funcionalidades. Exactamente. Fenomenal. Me encanta, ¿eh? A ver, y otra cosa que queríamos preguntarte, Luciano, vimos que Octobot ha atacado varias verticales, varias industrias distintas. Al contrario, pensamos que muchos otros, no sé si englobarlo en agencias de desarrollo, bueno, pero hacedores de software, ¿no? Que tienden a especializarse más en soluciones verticales porque al haber ya tenido experiencia desarrollando alguna cosa, pues pueden adaptar herramientas, cosa que los vuelve más rápidos ahí, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué les permite hacer soluciones para tantas industrias, ¿no? ¿Qué consideras tú que les da esa agilidad o esa flexibilidad? Es una gran pregunta esa. Yo creo que para mí lo más importante es tener un equipo talentoso que logre rápidamente demostrar valor. Igual con respecto a eso, nosotros, si bien tenemos muchas industrias, me parece que todas las empresas de desarrollo tienen industrias donde tienen más expertise que otras. Y eso me parece que es algo que se va a dar naturalmente en base a los primeros clientes que conseguís. Y es algo que tipo, si tenés un buen equipo que logre pensar los problemas de manera abstracta y logre tipo resolverlos, creo que eventualmente puede resolver cualquier problema en cualquier industria, pero ¿qué es lo que pasa? En realidad para mí se da una dinámica en el proceso de venta es muy importante lograr primero entender cuál es el problema del cliente y después lograr machearlo con problemas que vos en tu empresa hayas resuelto, ya sean o abstrayéndote de la industria o en la misma industria. Que eso muchas veces pasa, hay problemas que están en varias industrias y vos tipo, habiéndolo solucionado en una, ya sabes que lo podés solucionar en varias y eso es un diferencial para vos como empresa a la hora de poder venderte. Entonces, en realidad lo que termina pasando es que vos, o si tenés, obviamente, si trabajás con varios clientes en la industria de healthcare, es fácil después tipo vender en la industria de healthcare porque tenés más casos de éxito que te respalden. Entonces, de alguna manera se da ese círculo vicioso que te ayuda a crecer en esa industria, a trabajar más en esa industria. Pero me parece que es lograr, digamos, una cosa importante, que no sé si está la pregunta, pero la menciono igual, en el proceso de venta, tipo lograr hacer ese macheo de vos tenés este problema, yo ya lo resolví de esta manera y este es el case está ahí, es fundamental. O sea, ahí es donde tipo se ve el diferencial y rápidamente te volvés un partner atractivo para el cliente. Y después, yendo a la pregunta inicial, me parece que tener un buen equipo, un equipo talentoso, que ya haya tenido resultados y que el mismo equipo sepa, mirá, yo este problema en el cual voy a trabajar ahora, ya lo resolví en tal empresa o en tal lado. Eso también rápidamente, entender los dominios de negocio, más allá después con qué tecnología uno las vaya a implementar. Es más, yo creo que eso es más importante que la tecnología, digamos. O sea, entender dónde están las problemáticas, entender el negocio, dónde están los problemas específicos, es donde realmente tipo uno puede demostrarse de valor para los clientes. Bien decía un desarrollador que pasó por nuestro equipo que había que pasar más tiempo entendiendo el problema que poniéndose
luego a escribir el código de la solución. 100% Luciano. Estamos llegando a la última pregunta de esta charla que ha sido una gran conversación. Y bueno, vimos en su página de internet también que ustedes son una empresa considerada un best place to work. Y nos preguntamos, ¿qué tiene que hacer una organización para tener este reconocimiento? Son unas encuestas. Ajá, ¿cómo te dan ese estatus? Sí, no, en realidad hay una empresa que se llama Great Place to Work, que es mundial, actúa en todo el mundo. Acá en Uruguay está y bueno, está ahí. Y de alguna manera uno se anota, se inscribe, paga, llena un formulario. Hay un formulario que es cultural, que lo llena el management, y un formulario que se le manda a todos los empleados de la empresa. En ese formulario, que es bastante largo, cada persona da su parecer y bueno, con toda esa información se genera un scoring. Ellos tienen como un framework para generar ese scoring y te rankean básicamente. Después sale un ranking, un ranking de acuerdo al tamaño de la empresa, por tamaño de empresa. Lo hacen ese ranking. Nosotros en Octobot, a ver, me parece que ya creo que es el segundo o tercer año que estamos ya en el ranking de Great Place to Work. La realidad es que, o sea, se fue dando, me parece que es algo también cultural. O sea, 100%, nosotros ahí donde se ve la importancia de los primeros empleados que uno contrata. Me parece que esa parte es fundamental porque las primeras personas que se suman a la empresa, que seguramente estén alineados con la forma de ser de uno, la forma de ver el mundo de uno, son las personas que te terminan forjando la cultura dentro de la organización. Entonces, primero está uno, están los founders, después están los primeros empleados, que me parece que son los que terminan impulsando la cultura, y eso después es un efecto dominó, digamos, hacia adentro, que empieza a crear todo un sentido de comunidad, que de alguna manera después toda esa comunidad es lo que, más allá de los desafíos que haya, es a la hora de captar talento sumamente importante. Y esa comunidad, trabajar en un lugar que a todos les guste, digamos, se sientan cómodos, es lo que te ayuda después, digamos, a estar en estos rankings, ¿no? Yo creo que el ranking es una consecuencia de algo que se ha hecho bien, digamos, de los inicios en la empresa. Sin duda uno no empieza un negocio para ser un best place to work, pero en medida que construye una gran organización, llegan este tipo de reconocimientos. Estamos llegando al final de esta conversación. Luciano, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir acá a cotorrear con un par de desconocidos de internet que ahora son menos desconocidos, sin duda alguna. También queremos agradecerle a toda la gente que llegó hasta este punto de la conversación. Muchas gracias por llegar hasta el final. Queremos pedirles con el corazón en mano que si pueden echarnos la mano compartiendo este espacio y esta comunidad con cualquier operador, fundador o inversionista de una empresa de tecnología en Latinoamérica, nos ayudarían muchísimo para llegar a la gente correcta. Muchas gracias, Ro, por un capítulo más, al equipo de producción que hace esto posible y nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.